vamos a ver ahora es triángulo del cuello. Para eso, para hablar de la parte cervical o los triángulos, tenemos que tomar en cuenta límites anatómicos. Como en todas las regiones, primero son los límites y luego vamos a lo que es el contenido. Con respecto a los límites, hablamos de la parte superior, estamos hablando del borde mandibular, que se extiende hasta la parte del ángulo, también llamado el gonio. Y hacia atrás abarcamos todavía dos estructuras anatómicas, una que es palpable anatómicamente, que es la apófisis mastoides, y otra que es más profunda, que es la apófisis estiloides, ¿no? Debido a los dos músculos que se relacionan a este nivel. Entonces, ese va a ser el límite superior. El límite inferior tenemos lo que es el manubrio del esternón. La parte superior del esternón se llama el manubrio o el mango, entonces en su borde superior, y también tenemos el borde superior de la clavícula. Entonces el límite superior e inferior son óseos, pero el límite lateral es muscular. Entonces estamos hablando de este músculo que se denomina el trapecio. Pero para esta parte anterior hablamos de su borde anterior del trapecio. El límite medial, el que divide la parte izquierda de derecha, va a ser una línea media sagital, que eso nos va a dividir los triángulos del lado derecho con los del lado izquierdo. Entonces ya para su estructura y denominar los triángulos que están formándose, vamos a denominar como triángulo anterior y triángulo posterior. Entonces, el músculo que nos va a dividir o diferenciar estos dos va a ser el esternocleidomastoideo. Entonces, tiene que tener fascículos o haz esternal, el fascículo o haz clavicular, y hacia arriba va a ir la parte mastoidea de su inserción. Entonces, este músculo nos va a dividir anterior y posterior. Ahora, en el triángulo anterior, tenemos que ver este músculo clave, que es el vientre anterior del digástrico y vientre posterior del digástrico con su tendón intermedio. Y hacia abajo, este músculo infrayoideo. Para el anterior, el vientre superior del homoyoideo. Para el posterior, el vientre inferior del homoyoideo. Fíjense que no es anterior y posterior como el de arriba, es superior e inferior. Obviamente eso por situación y posición anatómica. ¿Listo? Entonces, de esa manera ya tenemos organizados nuestros triángulos anteriores y posteriores, ¿no? Entonces, aquí van a ver, obviamente, para dividir la parte supra e infra, este huesito clave que es el hueso ioides. Y ahí tenemos el borde mandibular, que están viendo, hacia abajo el esternón y la parte clavicular, el músculo trapecio que nos va a identificar la triángulo, o los triángulos que tenemos que estudiar. Entonces ahí pueden observar la parte de la musculatura. Voy a ir a pasar hasta la parte de los triángulos, en realidad todo eso los voy a ir diferenciando en la clase. Entonces lo primero que tienen que observar ustedes es la parte del techo, que es la parte superior, ¿lo ven? O la parte más superficial. Miren, todos los triángulos todavía están aquí cubiertos. Entonces si nosotros hacemos una disección por planos, lo primero que vemos es la piel. Si ven la piel podemos hacer marcaciones, ¿no? Entonces delimitaciones con marcador. Abrimos y ¿qué encontramos? El tejido celular subcutáneo. Inmediatamente posterior a eso encontramos este músculo, el músculo cutáneo del cuello. ¿Qué se llama? El platisma, correcto, ¿no? Inervado por el facial, ¿no? Entonces, posterior o profunda a esto está la fascia superficial cervical, que está recubriendo a lo que es la musculatura que hemos visto. Entonces, una vez que retiramos este techo, recién podemos encontrar los triángulos del cuello. Entonces, hablamos de un triángulo anterior y un triángulo posterior. Sobre el triángulo anterior, a nivel supra vamos a encontrar el submentoniano y el submandibular. A nivel infra vamos a encontrar el triángulo muscular y el triángulo carotídeo. Eso a nivel anterior. Si nos vamos hacia posterior, ya sabemos los triángulos que vamos a encontrar, el occipital y el homoclavicular, ¿no? Entonces, empezamos la división uno por uno. Entonces vamos a encontrar primero este.
Lo que tienen que saber, límites, contenido, ¿no? Para esta clase. Entonces tenemos como límites el vientre anterior del digástrico, el hueso hioides y la línea media, si queremos diferenciar izquierdo de derecho, ¿no? Entonces, esa es la parte del triángulo submentoneano. Entonces, como contenido está esta vena, la yugular anterior, los ganglios linfáticos, productos de este grupo, y hacia adentro inclusive se puede ver el reflejo o la denominación que es del músculo genioideo. No nos olviden que el piso está formado por este. El músculo del piso de la boca se llama miloioideo. El miloioideo va a ser el piso de ambos triángulos, del submentoniano y del submaxilar, ¿no? Entonces, en esas estructuras podemos ver aquí la vena yugular anterior, la que igual se está anastomosando con las venas submentonianas del lado derecho e izquierdo, ¿no? En una preparación se ve así. Aquí está el borde mandibular, aquí está el hueso hioides y el vientre anterior del digástrico, ¿no? Entonces se puede observar, obviamente en el cadáver se determina mejor. Otro triángulo que podemos observar es el submandibular. Entonces ya aquí con el esquemito ustedes pueden delimitarlo, ¿ve? Entonces tenemos a nivel superior el borde inferior de la mandíbula, e inclusive esto se extiende a lo que es la pubis estiloides y la pubis mastoides. Hacia adelante encontramos el vientre anterior del digástrico y hacia atrás el vientre posterior del digástrico, y miren, ahí se encuentra un músculo importante que es el estiloideo, parte del ramillete de Riolano antiguamente, o ramillete estilo, ¿no? Y en su contenido ya pueden observar ustedes. En el piso está este músculo, ¿qué habíamos dicho? El miloioideo. Más posterolateral, este otro músculo, ¿qué será? El músculo hiogloso. Perfecto. Que inclusive entre el milo y el hiogloso hacen un hiato, que quiere decir un espacio por donde van a pasar estructuras. Entonces, dentro del contenido que tenemos es la glándula submandibular que hemos visto en la anterior región, con su conducto excretor, el conducto, ¿no?, de Wharton. Tenemos este nervio, el nervio hipogloso, tenemos la arteria y la vena lingual, inclusive una arteria ahí que va a dar una ramita que va a ser la submentoniana, ¿no? Entonces, esas son las estructuras que tenemos que tomar en cuenta con lo que se refiere al contenido de este triángulo. Entonces, ustedes ven acá, para identificación solamente, ¿no? Por ejemplo acá, que esto sería la parte superficial, ¿no? Hacia adelante. ¿Qué glándula es esta? La parótida, ¿no? Aquí está la glándula submandibular, encontramos el vientre anterior del digástrico, el tendón intermedio, el vientre posterior. Aquí está la vena y la arteria facial, ¿no? Entonces, y estructuras, una rama de la fascia, la submentoniana que está dando acá. Entonces, estructuras que tenemos que tomar en cuenta. Bueno, eso es una preparación cadavérica que hay que verlo ahí en la misma posición. Dentro de lo que son estos triángulos, en esta región, encontramos algunas que también nos sirven a nivel clínico, quirúrgico, que es para la ligadura de la arteria lingual. Entonces tenemos dos triángulos, uno anterior y otro posterior. El anterior es el triángulo de Pirogov y el posterior es el de Beclard. ¿Cuál es el objetivo? Encontrar y, obviamente, ligar la arteria lingual. Con respecto al triángulo de Pirogov, tenemos un límite superior que es a través del nervio hipogloso, un límite anterior que es a través del miloioideo en su borde posterior, y un límite inferior que es el tendón intermedio del digástrico. Ahí podemos encontrar a la arteria lingual. Hacia atrás también la podemos encontrar desde su origen, un poquito más desde su origen. La arteria lingual es rama colateral de la carótida externa. Entonces aquí vendría la carótida externa, ¿se dan cuenta? Entonces desde su origen un poco hacia atrás podríamos encontrarlo a través de este triángulo, ¿no?, que está delimitado
o el triángulo de Beckal está delimitado por el borde posterior de este otro músculo, ya, el iogloso. El hueso hioides hacia abajo y hacia arriba y adelante está lo que es el borde posterior del vientre posterior del digástrico, en realidad, ¿no? Entonces aquí puede existir una variante anatómica igual. Hay personas que tienen el tendón más cortito o más largo. Y habría que ver si forma parte del tendón o solamente el músculo vientre posterior del digástrico, ¿no? Entonces ahí pueden encontrar. Entonces a través de estos triángulos y estas estructuras se forma un hiato que les decía, un espacio, y a nivel de ese espacio la arteria lingual y el nervio hipogloso siempre van juntos. Y a este nivel del músculo hipogloso se separan. El nervio hipogloso se hace superficial y la arteria lingual se hace profunda. Entonces por ese espacio es donde se divide el nervio hipogloso de la arteria lingual. Y en este hiato son las estructuras que hemos mencionado hace rato, ¿no? Que van a estar ingresando para poder identificarlas. Ahora, con respecto a otros triángulos, por ejemplo, aquí van a ver el triángulo de Farabeo. Este triángulo es característico para encontrar la bifurcación de la arteria carótida, ¿no? Pero la diferencia con el triángulo carotidio, aquí vamos a encontrar como límites hacia arriba el nervio hipogloso. ¿Ven? Entonces tenemos un límite medial que va a ser la vena yugular interna y un límite anterior que está dado por este tronco. Entonces donde las venas normalmente desembocan va a ser este tronco que se llama tirolingofaringofacial. Entonces cuando veamos la irrigación y las venas que son satélites continúan, normalmente la primera es la tiroidea superior. Miren, esta es la carótida primitiva, ¿no ven? Esta arteria carótida primitiva, que no se olviden su origen es diferente, el lado derecho del lado izquierdo, que eso es más profundo. Tenemos dos, la carótida interna y la carótida externa. ¿Cómo identifican estas? Ya que la carótida interna no tiene ramas, no da ramas colaterales. En cambio, la carótida externa sí va a dar ramitas. Y miren, una primera que da es la tiroidea superior. Siempre que va hacia abajo, buscando la glándula tiroides, la parte superior de la glándula tiroides. Luego viene la lingual y luego viene la facial. ¿Sí? Entonces, tiroidea superior, lingual y facial. Estas arterias pueden estar unidas a través de troncos. O sea, tenemos que ver en el cadáver, o en este caso en las láminas, si están separadas o están unidas. Si están unidas, y daría estas dos, por ejemplo, sería el tronco tiro o tiroideo lingual. Si estarían las dos, sería tirolingofacial. Normalmente las arterias son independientes, pero en las venas se unen. Por lo tanto, en las venas, este sería el tronco tiro de tiroidea superior, lingual, faringea y facial. Por eso se llama tiro, lingo, faringo, facial. ¿Ya se dan cuenta? Entonces, es así como tenemos que encontrar. La primera es tiroidea. Luego, ¿qué viene? Lingual, siempre. Luego, facial. Y la que se está yendo hacia adentro y hacia arriba, o profunda, es la faringe, ascendente. Por eso se llama tiro, lingo, faringo, facial. Listo. Esa es la característica. ¿Ya? Las arterias también tienen, ¿no? La faringe ascendente, inclusive las que van hacia atrás, la auricular posterior, la occipital, ¿no? Que son sus ramas colaterales. Pero en este caso, entonces, observamos la bifurcación y también tenemos al nervio hipogloso como límites. Eso es lo que tenemos que saber identificar. Hay otro triángulo que es más superficial, no se olviden que este es el músculo superficial. A ver, el esternocleidomastoideo. Entonces aquí está el haz o fascículo esternal, haz o fascículo clavicular. Y obviamente la clavícula, un triángulo muy pequeñito, que es el triángulo de Seridot, donde se encuentra al nervio frénico. Entonces, entre los dos haces del esternocleidomastoideo, encontramos ahí el nervio frénico. Es importante en disección para no cortarlo al nervio frénico. Y si nosotros levantamos, por adentro hay un músculo clave que está ahí, por donde está pasando, o donde
el nervio frénico se asienta y recorre por ahí, que se llama el escaleno anterior. Ustedes identifican el escaleno anterior, el nervio que está por encima es el frénico. ¿Me dan cuenta? Esa es la manera de orientar o encontrar la parte del paquete vasculonervioso. El triángulo muscular estamos viendo ya hacia abajo anteriormente. En realidad, miren, se forma un rombo. Un rombo se forma a nivel, ¿no?, izquierdo y derecho. Pero si trazamos la línea media, ahí recién se ve el triángulo, pero de manera lateral. ¿Me dan cuenta? Entonces la línea media, el vientre superior del homoyoideo y el borde anterior del esternocleidomastoideo. Ese va a ser el límite para el triángulo muscular, ¿no? Ahora, dentro de su contenido, aquí en el esquemita ya estamos viendo. Este es un cartílago laringio. ¿Qué se llama? El que hace la prominencia laringea, que tiene forma de escudo. Justamente su nombre significa escudo. El cartílago tiroides. Por debajo, el cricoides. Por debajo, la glándula tiroides, con su istmo, su estrechamiento y su prolongación. Y si vamos hacia atrás, está la paratiroides. ¿Ve? Y hacia abajo, los anillos traqueales. Ya la tráquea se encuentra ahí. Entonces son estructuras que tenemos que saber identificar. Entonces también está formando parte de la yugular anterior. Miren, acá se ve mejor. Ahí está el cartílago tiroides, sus placas que forman el escudo, la escotadura, la prominencia laringea. En laringe van a ver cómo está constituido cada uno de los cartílagos. Por el momento tenemos que observar. Miren el hueso yoides, la membrana tiroidea. Acá está la glándula tiroides, su estrechamiento o el istmo y la paratiroides que estaría hacia atrás. Y podemos observar esto, por ejemplo. Miren, esta es la vena cava superior. No es parte de este triángulo, solamente les estoy mencionando lo que estamos observando. Estos son los troncos venosos brachiocefálicos, el derecho y el izquierdo. El izquierdo siempre es más largo porque la cava está hacia el lado derecho, entonces tiene que ser más el recorrido. El derecho es más cortito. Esta es la vena subclavia y esta es la yugular interna. Y fíjense, aquí vienen las tiroideas, tiroidea superior, tiroidea media, tiroidea inferior, en el retorno venoso. Las arterias también dan lo mismo, la tiroidea superior, ¿no?, la tiroidea inferior, que va a ser parte de lo que es la arteria subclavia. ¿Se dan cuenta? Entonces esa es la parte de irrigación y la yugular anterior que está acá. Entonces la tiroidea inferior y la yugular anterior, que miren, es la que va a subir hasta el triángulo, ¿no? Es más superficial y se va hasta el triángulo submentoniano. Esa es la característica para identificar superficial y profundo. Bueno, ya. Ahí, triángulo carotídeo. Estos son los triángulos más importantes porque aquí se encuentra el paquete vasculonervioso del cuello, ¿no? Entonces, la diferencia con el otro triángulo clínico era la yugular interna, pero aquí lo vamos a ver más superficial. Entonces tenemos el vientre posterior del digástrico, el vientre superior del homoyoideo y el borde anterior del esternocleidomastoideo. Ahí se forma el triángulo carotídeo. ¿Qué encontramos acá? La yugular interna. La carótida primitiva, que luego se bifurca en carótida interna y carótida externa. Inclusive está el seno carotídeo, el globo carotídeo, que son centroquímeos receptores, varios receptores, ¿no ven? Tenemos este nervio que es el hipogloso y el asa cervical o asa del hipogloso. Y el nervio que está entre la carótida y la vena yugular es el nervio vago. Entonces el paquete vasculonervioso del cuello está formado por la yugular interna, la carótida primitiva que se divide en externa e interna y el nervio vago, ¿no? Esa es la característica para encontrar en el triángulo carotídeo. Entonces miren, ya en un esquema anatómico de atlas de Metter o de Sobota pueden encontrar así. Cuando vean que está seccionado, obviamente tienen que irlo armando. Este es el
que está seccionado? El vientre superior del homoioideo y este sería el vientre inferior. Acá está el vientre posterior del digástrico y aquí está el esternocleidomastoideo que vendría acá. Entonces este es el triángulo. Está la yugular interna, está la carótida primitiva, interna más adentro, externa que está dando ramos, el nervio vago que está más profundo, el asa del hipoglúso. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué da la carótida externa? ¿Se acuerdan? La primera, ¿qué daba hacia abajo? La tiroidea superior. Luego, la lingual. Más profundo está la facial. Así es como se tienen que dar cuenta. ¿Ya? De acuerdo a su origen en cada una de las estructuras. Esta parte lo vamos a dejar para posterior. Entonces, en la disección, miren, este es el vientre superior del homoioideo. Acá está el esternocleidomastoideo y el vientre, el posterior, ¿no? Entonces, ahí está el triángulo, la carótida. Se puede identificar, obviamente, viéndolo bien al cadáver, se puede diferenciar mejor para que puedan observar. El otro es el triángulo occipital. Ahora, con respecto a esta parte posterior, nos estamos yendo ya a la parte posterior, ¿ve? Anterior y posterior. Entonces, ya lo que nos va a interesar para estos dos, el borde posterior del esternocleidomastoideo, el borde anterior del trapecio. Y este músculo es el vientre inferior del homoioideo. Si ustedes quieren, colocan pues, el borde superior y el borde inferior. ¿No ven? La clavícula, clave. Entonces tenemos dos triángulos que se van a formar. Uno menor, que se va a llamar homoclavicular, y uno mayor, que se va a llamar occipital, o también llamado por este músculo y este músculo, homotrapecial. Entonces, en este triángulo occipital, o también llamado homotrapecial, tenemos esta musculatura como piso. ¿Ve? El esplenio de la cabeza, el elevador del omóplato, el escaleno anterior, el escaleno medio, e inclusive aquí viene el escaleno posterior, medio, el anterior viene acá. ¿Sí? Entonces, esta musculatura corresponde a lo que es el piso de este triángulo, donde podemos encontrar inervación. Esto les voy a dar en la clase de nervios, de lo que es la parte cervical superficial, que está formado por el occipital, el auricular mayor, lo que es el transverso y los supraclaviculares, ¿no? Del plexo cervical superficial. Ahí está la musculatura y tenemos también que identificar otro nervio como es el nervio frénico ahí, ¿no? Siempre por el escaleno. Entonces, miren, acá van a ver la musculatura, el esplenio de la cabeza, el elevador de la escápula o angular del omóplato, el escaleno posterior, el escaleno medio y el escaleno anterior. Este escaleno anterior está aquí con un asterisco debido a que los vientres lo cubren o lo protegen y a veces no se observa en este triángulo. Sin embargo, hay que nomás identificarlo por la característica que presenta y la importancia. Esto sería el vientre inferior del homoioideo. ¿No ven? Bien, entonces en este triángulo occipital tenemos que encontrar esta parte importante, este nervio. ¿Quién inerva al esternocleidomastoideo y al trapecio? ¿Quién da inervación? ¿Qué par craneal? El accesorio o espinal. Entonces miren, este es el accesorio espinal, está dando un ramito para el esternocleidomastoideo y va a ir hacia lo que es el trapecio. Entonces este es el accesorio. Ahora, ¿sobre qué músculo está descansando? El angular del omóplato, el elevador de la escápula. No se olviden, esplenio de la cabeza, angular, escaleno posterior, escaleno medio y anterior. ¿Ven? Entonces esa es la característica. Ahora esto que están viendo acá son las partes del plexo cervical superficial. Ya cuando vamos hacia abajo,
inclusive podemos observar el origen del plexo braquial. Entonces, para eso vamos a ver esto, el triángulo homoclavicular. Entonces ya estamos viendo la clavícula, el vientre inferior del homoioideo y tenemos también el borde posterior del esternocleidomastoideo. Entonces eso de amarillo que están observando acá es el plexo braquial. Y también encontramos esta arteria, la arteria subclavia. Miren, este nervio, ¿qué será? Si este es el escaleno anterior. ¿Qué nervio les digo que desciende por ahí? El frénico, siempre es el frénico. ¿Ok? Entonces ahí está, mira, es el nervio frénico. Entonces miren, este es el plexo braquial. El plexo braquial está formado por los ramos cervicales, C5, C6, C7, C8 y hacia adentro el torácico 1, que van a formar troncos superior, medio e inferior. Y luego ya van a ir hacia la parte axilar para ir a la parte braquial, por eso se llama plexo braquial. Pero miren, se está formando de los nervios cervicales. Entonces el C1 y el C2 da el asa del atlas, el asa del axis, la tercera asa. Inclusive del C3, C4 y C5 nace el frénico. Ahí. Y luego ya viene el C5, C6, C7, C8, por si acaso hay 8 nervios cervicales, y la torácica primera, o T1 que así se denomina. ¿Qué más encontramos? Esta arteria clave que es la arteria subclavia. ¿Listo? Esta arteria, por si acaso, también tiene porciones. Este es el escaleno anterior y este es el escaleno medio. Entre los dos va a pasar la arteria y el plexo. La vena pasa por encima del escaleno. Esa es la diferencia. Entonces, esta arteria tiene porciones. Una porción preescalénica, una porción interescalénica y otra porción que están viendo extraescalénica. Y a partir de ahí, normalmente su porción pre son las ramas que da el tronco tiro-bicérvico escapular, por lo tanto es la arteria cervical transversa, que también se la puede observar a ese nivel. ¿Ya? Entonces, en realidad, esos son los triángulos que se pueden encontrar, ¿no? A nivel de las piezas cadavéricas se puede pintar así con colores o medios para que puedan identificar nervios de arterias y venas. Yo espero que en algún momento podamos observar para que identifiquen por lo menos, ¿no? Que esa es la idea. ¿Listo? Bien, hasta ahí entonces los triángulos del cuello, como límites y contenido.